Bienvenidos al episodio número 158 de Sentido Económico. Salimos de que estamos caros en dólares, que hay intervención y continúa la emisión para mantener al dólar abajo y a raya, que no se levanta el cepo, que no llegan los dólares del Fondo Monetario y los organismos internacionales, que las reservas están en rojo. Y una semana después llegamos a que se acordó con el Fondo Monetario por una cantidad de dinero de libre disponibilidad inesperada. Por ende, números verdes en el Banco Central. Levantamiento del cepo, aunque parcial, bastante importante. Esquema de flotación por bandas. ¿Se devaluó? ¿No se devaluó? Subió un poquito el dólar y después se controló y tendió a la baja. Y agreguemos al huracán Trump y a los aranceles que van, vienen y que ahora parece que se van un poquito a la China. Todo esto... Hoy, en Sentido Económico, estaremos hablando de si fue una casualidad o el gobierno tenía todo fríamente calculado o está acelerando al fondo porque no le quedaba otra. Breves saludos de nuestros auspiciantes y estamos ya charlando con nuestro invitado del día de hoy. Sentido Económico 2025. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41. Leandro en Alem. Sentido Económico 2025. Iba a ser un gran placer tocar este tema y todos estos temas con Diego Martínez Bursaco, que nos va a dar seguramente, como de costumbre en él, y desde ya el agradecimiento por siempre atendernos muy amablemente, una pequeña masterclass de dónde estamos parados, ¿sí? En este escenario que acabamos de describir. Diego, economista, country manager de la gente amiga también de InView. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por el llamado nuevamente. Por favor. Bueno, ¿estaba todo fríamente calculado o no quedaba otra que venir por acá, a donde terminamos desembocando con el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que cuando un gobierno hace algún anuncio de política económica determinado en un momento por ahí de incertidumbre financiera o económica, lo que se busca es que ese anuncio tenga una sorpresa positiva, digamos, ¿sí? Porque si es algo que se venía hablando hace mucho tiempo atrás y no genera ningún impacto y ninguna sorpresa, cuando se formalice ese anuncio, finalmente las consecuencias pueden ser opuestas a las que te ha deseado el hacedor de política económica. Y acá claramente lo que pasó hace 2 viernes atrás, sin duda que fue un anuncio no solamente positivo, sino que tuvo una sorpresa por la magnitud y por la cantidad de cosas que se anunciaron más allá del monto del acuerdo con el fondo, que era la noticia, que era la no noticia, porque era el dato que ya se sabía. Claro. Pero desmenuzando eso y todo lo que vino después con los cambios de la política cambiaria y adicionalmente con lo que mencionabas vos al principio, un parcial del cepo, bueno, todo eso generó un impacto positivo inesperado. Uh-huh. Imagino que, bueno, habrán tenido ustedes en ese momento sus reuniones, ¿no? Para analizar un poco todos los contenidos que estaban disponibles también para ver en qué medida esto tenía y entrañaba también cambios de posiciones, reordenamiento de carteras y demás. Un poco por dónde pasaba digamos, lo medular de esa discusión, Diego, en la mesa. Sí, a priori te diría que los ejes de discusiones y abordajes eran 2. En primer lugar, lo lógico, el impacto de estas medidas económicas por ahí en las carteras modelos que llevamos adelante en InView, y en todo lo que se viene del mercado que se puede esperar hacia adelante, con menos transaccionalidad y mucho más de, si querés, gestión de portafolios, financiamiento, etcétera. Pero por el otro, la segunda dimensión, hubo que trabajar el fin de semana en adaptar muchos de los sistemas
para que el lunes, cuando abriera el mercado, esté todo en su lugar, en términos del producto y en términos del trabajo y las herramientas que usan los asesores financieros para que puedan gestionar bien sus portafolios y sus clientes con todos los cambios, digamos, ¿no? Porque sí, entre ellos el cambio más relevante fue el levantamiento de las restricciones cambiarias y de capitales para las personas humanas, y eso implicó también hacer una serie de modificaciones al respecto. totalmente. Y bueno, algunas también en lo que tiene que ver con operaciones en el MULC y en otras cotizaciones para empresas, en algún caso, en lo poco que se flexibilizó. Sí, a ver, en los casos que las empresas hubo un reseteo por única vez de esta restricción cruzada, que era que si una empresa había accedido al mercado único y libre de cambios o había accedido al MEP, no podía ir al otro de los mercados por 90 días. Hubo un reseteo por única vez de eso, pero hacia adelante todavía la restricción sigue. Y obviamente también tiene que ver con cómo iban a reaccionar las distintas variables financieras, que a priori la oferta de dólares que iba a tener el Banco Central era lo suficientemente creíble y robusta para pensar que el dólar MEP iba a tener una baja significativa. Recordemos que el día del anuncio el dólar MEP había cerrado en 1.325 pesos y hace unas pocas horas atrás hasta llegó a cotizar a 1.090. Entonces, fíjate que muchas veces en estos espacios se hablaba de la Argentina pendular, de la Argentina de un extremo al otro, y cómo en 10 días, digamos, hoy la historia y la narrativa ha cambiado 180 grados. Obviamente demasiado reciente todo como para sacar conclusiones más de mediano plazo, pero las medidas fueron en una buena dirección. Totalmente. El dólar oficial tuvo una apreciación del 8,9%, el mayorista del 15,7%, el MEP, según las cuentas que estuve sacando anoche, el 7,2%, y el contado con liquidación del 5,8%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de apreciación del peso, que en este caso, en lo que se refiere al primer punto que vos mencionabas en torno a la composición de carteras modelo, es como que parece que fue hasta casi natural. Todo el mundo terminó dándose vuelta hacia el peso, por decirlo de alguna manera. Quisiéramos que nos cuentes un poco esto, obviamente explicado desde tu punto de vista profesional, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, a ver, te diría que a mediados de febrero empezó a complicarse en parte todo lo que tenía que ver con la percepción económica de la política cambiaria, digamos, ¿no? Y los agentes que habían hecho mucho dinero durante el 2024, una revalorización muy marcada de los activos financieros argentinos, dijeron, bueno, hasta acá llegamos por el momento, y empezamos a dolarizar los portafolios. Eso llevó al dólar MEP casi a 1.380 pesos, casi muy cercano a lo que hoy sería la banda superior de la política cambiaria. Claro. Rápidamente se percibía mucha ansiedad por parte del mercado sobre cómo y cuándo iba a cerrarse el acuerdo con el fondo. En el medio surgió todo lo que fue la guerra comercial de Trump con el resto del mundo, que eso le pegó sobre todo a los flujos de capitales que iban hacia los mercados emergentes. Y en definitiva, bueno, rápidamente con los anuncios del equipo económico liderado por Toto Caputo y el presidente del Banco Central, Baucini, lo que pasó es, tuvimos un cambio radical ahí, donde todos querían desprenderse de los dólares y hacer tasa en pesos, porque en el mismo proceso de dolarización las tasas del ECAP y otros instrumentos en pesos fueron subiendo. Y efectivamente, bueno, con el dólar teniendo cierto anclaje en las bandas, decís, bueno, es momento de volver a hacer tasa de interés en pesos y aprovechar lo que podría ser, digamos, una apreciación, como bien marcaste, de la moneda contra el dólar. Y bueno, y efectivamente eso pasó.
Después, hacia adelante, te diría que la cuenta va a ser mucho más finita. No es lo mismo para los quesos, se ha hablado mucho del carry trade, pero no es lo mismo desprenderse de dólares, ¿sí? Cuando el dólar está arriba de 1.250, que hacerlo por debajo de 1.100 pesos para poner a colocar en tasa en pesos, y una vez que te venza esa inversión, volver a los dólares y comprar más dólares si se puede. Entonces yo creo que el mercado va a ir reculando y eso va a ir interactuando también con los flujos de oferta y de dólares más fundamentales, que son de la economía real, digamos, ¿no? El campo por un lado, vaca muerta también contribuyendo a la oferta de dólares, por el otro lado la demanda natural de las personas humanas que ahora pueden comprar libremente, demanda por turismo y demanda eventualmente importaciones si se reactiva la economía, aunque los importadores seguramente se habían adelantado bastante durante las últimas semanas previo a los anuncios, porque veíamos cómo el Banco Central vendía dólares y efectivamente, creo que ahí hay un stock importante todavía que tiene que ser evacuado. Me tomo una pequeña licencia acá en esta parte para hacerte otra pregunta un poco sobre la macro. Este cambio y esta sorpresa del levantamiento del cepo, ¿en qué medida mueve o no mueve alguno de los otros anclas que tenía tirado el gobierno en lo que tiene que ver con el manejo de la macroeconomía, digo? Bueno, a priori, digamos, la principal preocupación pasa por el tema inflacionario, de si efectivamente la apreciación del peso o eventualmente, si querés, la depreciación del peso en el mercado oficial iba a trasladarse a precios. Por ahora, dos cosas podríamos decir. Por ahora es prematuro anticipar si efectivamente hay algún pass-through o no, pero aparte tampoco es demasiado racional pensar en un pass-through, porque en definitiva el dólar oficial estuvo incluso cotizando en un momento de alguna jornada por debajo de lo que estaba antes de los anuncios. Exacto. De vuelta, no sabemos si eso va a ser el punto de equilibrio nuevo, ¿sí? Pero claramente, digamos, el ruido que se provocó puede hacer que algunos anticiparan suba de precios y ahora tengan que recular, otros, digamos, esperaron hacer algún ajuste en los precios para ver dónde se movía el dólar, y otros no han ajustado, y eso también creo yo que lo va a marcar el ritmo de la demanda y la competencia, ¿sí? Hoy tenemos una economía que en algunos sectores está más abierta, por lo tanto no se puede libremente modificar precios sin tener el riesgo de perder el mercado, porque aparecen otros competidores, y también porque la demanda, dada la recuperación económica heterogénea, la demanda tampoco está tan robusta, digamos, ¿no?, como para convalidar esos precios. Así que creo que esa interacción será muy interesante de seguir en las próximas semanas para ver dónde finalmente hay un equilibrio. Perfectamente. Diego, compartimos mensajes de nuestros auspiciantes y ya te hacemos la próxima pregunta, ya así más dirigida a mercados, si tenés la paciencia de guardarnos algunos segundos. ¿Cómo no? Muy bien. Sentido Económico 2025. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral. Matrícula CNB 246. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Muy bien, después de estos mensajes de nuestros amigos auspiciantes, seguimos charlando en este caso con Diego Martínez Bursaco, country manager de InView, economista, y bueno, te preguntamos, Diego, también algo que tiene que ver, con nuestro pequeño mercado, porque hablábamos un poco del tema del dólar, y te quería hacer una pregunta más también con respecto a eso. ¿Cuánto de endógeno y cuánto exógeno hay en esa apreciación del peso, teniendo en cuenta de que también está perdiendo valor el dólar a nivel mundial como consecuencia, de todas las medidas que vino queriendo implementar sin éxito hasta el momento? Inclusive, estamos hablando ya con noticias frescas. Ayer el propio Trump dijo que, no iba a continuar avanzando con tasas tan altas con China, aflojó la puja también con el presidente de la Fed. ¿Se puede llegar a decodificar un poco
qué hay de lo nuestro y qué hay de lo de afuera en esa caída también del precio del dólar a nivel local, o tiene que ver todo con lo que ocurrió después, digamos, post levantamiento del cepo? Bueno, es un buen punto. A ver, cuando surge los inicios de la guerra comercial con los anuncios de Donald Trump, el dólar en ese momento picó en punta y, digamos, los mercados se desplomaron y eso implicó salidas de fondos de mercados emergentes. Con el correr de los días, sobre todo en la región, al ser los países menos víctimas de nuevos incrementos arancelarios, digamos, cuando uno ve lo que pasó con Argentina, con Brasil, con Chile, la verdad es que en términos relativos las tarifas pegaron menos, vimos que las monedas empezaban a comportarse bastante robustamente. De hecho, cuando uno analiza el real brasileño, después de volver en algunos momentos a casi 6 reales por dólar, bajó nuevamente, es decir, se apreció fuertemente de vuelta, y eso también ayudó a morigerar un poco las expectativas sobre el peso, pero creo que el gran movimiento último de los 4 o 5 días que pasaron desde los anuncios tuvo que ver más con lo endógeno que con lo exógeno, ¿sí? Uh-huh. Creo que se barajó y se dio de vuelta en términos de la política cambiaria y eso cambió las expectativas. Y obviamente que en la medida que se encauce una negociación natural entre Estados Unidos y China para llegar a un nuevo equilibrio arancelario, va a contribuir a esta apreciación del peso, digamos, ¿no? Y a la demanda de activos financieros argentinos. Creo yo que bueno, que con la dimensión al menos de corto plazo interna resuelta, ahora nuevamente pasamos a ver el foco hacia lo externo, pero deberíamos tener un ancla bastante importante al menos en los próximos meses, porque también esta idea de que pueden entrar capitales financieros para aprovechar las tasas altas de Argentina en un contexto de un mercado cambiario mucho más tranquilo. Uh-huh. Bueno, todos los días es como que cada tanto, digamos, o cada 2-3 días hay nuevas noticias de parte del gobierno respecto al levantamiento de determinado tipo de restricciones, y esto hace que haya, bueno, mucho optimismo respecto de que inclusive baje a tal punto el riesgo país de que en determinado momento ya se pueda convertir, digamos, e insertarse, digamos, como mercado emergente sin transitar, digamos, ahí por una zona fronteriza, por decirlo de alguna manera. ¿Vos lo ves tan así o sos un poquito más conservador a la hora de hacer un pronóstico con respecto a esa situación? Mira, yo creo que están dadas las condiciones para volver a los riesgos países mínimos que tuvo la administración Milei, digamos, ¿sí? O sea, porque se despejó cualquier duda que había sobre la posibilidad de pago sobre los intereses y amortizaciones de los bonos. Creo que, digamos, el castigo que aún tiene cuando uno mira el spread del riesgo país de Argentina contra otros países de la región es bastante alto. Creo que ahí hay lugar para una compresión, y sería, digamos, muy importante que Argentina en algún momento de finales de este año, principios del año próximo, pueda acceder a tasas de financiamiento en los mercados voluntarios que sean razonables para ir haciendo el rollover natural de los vencimientos y despejar, digamos, la agenda tan cargada, al menos que se tiene por el lado de la deuda privada, porque la deuda con el fondo, eso ya fue despejado por los próximos 4 años. En ese sentido, es un paso importante hacia la normalización de la Argentina y hacia una eventual reclasificación. No veo que esa reclasificación hoy estamos standalone, ni siquiera somos un mercado de frontera, digamos, puede ocurrir este año, porque hay procedimientos y plazos concretos que la entidad, que es el MSCI, se toma, digamos, de protocolo para poder tratar los casos de reclasificación. La buena noticia es que para los que invierten acá y son locales, digamos, hay oportunidades ahora.
los extranjeros que se guían por esta reclasificación y categorías de los países no pueden comprar directamente Argentina los portafolios modelo. Después, digamos, veremos si efectivamente esta vez es distinto, porque muchas veces ha pasado que Argentina la han reclasificado y ese era más un momento para vender que para comprar, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, hay un lema muy famoso, el comprar con el rumor y vender con la noticia. Bueno, creo que es una ventaja que tenemos acá los que somos inversores locales, y en ese sentido hay expectativas, ¿sí? Hay expectativas y es mucho empuje financiero de la comunidad internacional. Creo que con obviamente la volatilidad del caso deberíamos, al menos hasta la fecha de las elecciones, llegar con un mercado que puede dar satisfacciones por lado de la renta fija y también de la renta variable. En ese aspecto, bueno, también el gobierno implementó, digamos, una pequeña restricción de que si entra algo desde el exterior, ahora para justamente apostar a la renta fija soberana, tendrá que quedarse hasta después de las elecciones. Así que ahí hay un cepito, podríamos decirle, ¿no? Sí, la idea es desestimar por ahí esos denominados capitales golondrinas y que te puede generar alguna volatilidad sobre el tipo de cambio, también considerando que tenemos elecciones de medio término, digamos, ¿no? Y eso eventualmente, para cualquier oficialismo, mantener el dólar relativamente tranquilo es un punto a favor para consolidar la posición política. Totalmente. Bueno, la renta fija vuelve a ser, digamos, un poco la vedette en este momento. ¿Qué alternativas ven como más interesantes? ¿Con qué tasas? ¿Qué duraciones, Diego, en este momento? A ver, creo que lo más atractivo está en el tramo corto y medio de la curva, los famosos AL30 o AL35 o eventualmente el GD30 y GD35 son bonos similares, ley extranjera. Un poco también lo que estamos viendo hoy es que aún persiste una diferencia de spread entre un bono ley argentina y un bono ley extranjera, que para nosotros es ese premio, no sé si es demasiado, debería por ahí converger eso, dado que no hay ningún riesgo inminente de incumplimiento de la deuda. Por lo tanto, me parece que en esos tramos de la curva, más del corto y mediano, uno es donde tendría que posicionarse, porque todavía aún, a pesar de la suba que se tuvo post anuncios, creo que todavía tenemos bastante recorrido hacia adelante. Pero, a ver, no es, vos decías anteriormente, no va a ser lo que fue otras oportunidades de carry trade. Esto va a ser un poco más moderado. A ver, estos son bonos en dólares, y no es la oportunidad que dio el mercado, por ejemplo, con los valores que tenían los bonos soberanos en dólares, previo al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, digamos, ¿no? Del año 23. Esa gran ganancia ya se produjo. Lo que estamos acá es, como si se quiere, en una segunda fase de inversión en bonos, que es la posibilidad de pasar de un riesgo país de niveles de 750 puntos, 700 puntos, a uno de 500, 450 puntos. Y eso, de acuerdo al tramo donde te pares en la curva, estamos hablando de una potencial apreciación en el precio entre 10 y 12% en dólares, que no está mal, obviamente, dada, digamos, también la comparación contra otros instrumentos en dólares que hay en el mundo, que por ejemplo un bono del Tesoro americano un año está rindiendo un poquito más del 4% anual. Sí. No es que estoy comparando Estados Unidos con Argentina, digo, pero lo que sí estoy seteando las expectativas de cuánto se puede llegar a ganar eventualmente con volatilidad, pero un riesgo relativamente acotado, porque no hay riesgo de incumplimiento de pago de estos bonos, ¿no? Claro, por todo lo que vos ya mencionabas anteriormente y por todo lo que sabemos, digamos, que fueron y originaron las medidas que fue implementando el gobierno en el transcurso de este último tiempo. Ya para ir redondeando, Diego, y volviéndote a agradecer, estamos charlando con Diego Martínez Bursaco, country manager de InView,
todas estas buenas noticias que hubo puertas adentro y afuera también en estas últimas horas. Vos mencionabas también al equity, a las acciones argentinas. ¿Le ves alguna posibilidad de repunte? Digo, teniendo en cuenta de que, bueno, hay algunos papeles, podríamos decir, líderes muy importantes que tuvieron pérdidas realmente muy significativas. ¿En qué medida también fue afectado el equity por el contexto externo y por el contexto interno, y si se podría hacer a lo mejor a una clase de salvedad en el caso de papeles de acciones de empresas que tienen ADR, por ejemplo? Sí, seguimos favoreciendo el sector energético sin duda. Si antes nos gustaba YPF, Vista, TGS, Pampa Energía, ahora mucho más, digamos. Obviamente que acá hay un factor internacional que no lo vamos a manejar, que es en la medida de que continúe la escalada de las tarifas y la percepción de que el mundo puede ir a una recesión, el precio del commodity sufre, y cuando esto se revierte, el precio del commodity recupera, y el petróleo obviamente las empresas locales son tomadoras del precio internacional, no son formadoras de ese precio, por lo tanto ahí es una variable que no manejamos. Aún así, creemos que hay valor en estos sectores. Nos gusta el sector financiero, sobre todo por la continuidad, la reactivación de lo que es el crédito privado, ¿sí? Mientras el gobierno mantenga su superávit fiscal, es una gran noticia para evitar lo que se denomina el crowding out, que es que el gobierno tome el crédito disponible para financiar un déficit, dejando de lado el financiamiento a los privados, y eso es una gran novedad también de este último año y medio, y creemos que sobre todo lo que son empresas ligadas más al consumo masivo o la construcción todavía es demasiado prematuro para entender una oportunidad de portafolio, a pesar de evaluaciones atractivas, porque son sectores que vienen más rezagados. Así que bueno, alguna de las opciones que hay también en lo que tiene que ver con el equity, y bueno, una pequeña referencia también a algo que estuvo muy en boga, porque realmente hubo muchos lanzamientos el año pasado de obligaciones negociables, endeudamiento privado, que bueno, ahora se ve en qué situación, Diego, en el mercado. Bueno, es como vos bien decís, hubo un fenómeno de muchas emisiones que tenía que ver básicamente por el cepo, digamos, ¿no? Sobre todo el cepo a empresas. Muchas empresas no podían dolarizarse y buscaban estos instrumentos para refugiarse de pesos que no podían eventualmente distribuir en el exterior. Creo que ahí hay que tener cuidado, sobre todo cuando el gobierno se decide avanzar en eliminar las restricciones sobre las empresas para mover capitales, porque eso podría generar ventas en ese segmento. Ahí me focalizaría muy bien en obligaciones negociables de los sectores que te recomendé anteriormente, del sector energético, del sector petrolero, porque esas son las que tienen capacidad de pago, son empresas ordenadas y saneadas, YPF, Vista, Pampa Energía, todas ellas tienen obligaciones negociables. Sería un poco más cauto con aquellas empresas que vieron una ventana de oportunidad de financiamiento dada la coyuntura de estas restricciones y que quizás sus sectores económicos todavía no están del todo motorizados por la recuperación económica. Totalmente. Bueno, y por último, Diego, doy lugar a un reclamo de nuestros oyentes que nos dicen no hablan de las criptos. Quienes operamos en InView tenemos oportunidad de comprar, digamos, ETFs, por ejemplo, ligados a el precio de algunas criptomonedas. ¿Qué prospección hacen ustedes de ese ecosistema? ¿Dónde ven o dónde creen que pueden llegar a estar las posibilidades de que se pueda, a lo mejor, digamos, hacer una inserción un poco más profunda del mercado de todo lo que tiene que ver justamente con el esquema cripto? A ver, no soy un experto en eso, ni mucho menos, ¿no? Pero hoy, como bien dijiste vos, Alejandro, tenés
CDRs, que no claro. solamente el CDR que sigue el Bitcoin, sino empresas que trabajan con criptomonedas, como por ejemplo Coinbase, que es un exchange que cotiza la bolsa. Hay empresas que tienen criptomonedas como parte, o Bitcoin como parte de su reserva de liquidez. Sin ir más lejos, en su momento Galperín, Mercado Libre ha comprado una posición de Bitcoin. Uh-huh. Lo que puedo hablar en términos estructurales son dos cosas. Cuando tuvimos la pandemia, el Bitcoin surgió con mucha fuerza y se decía que iba a ser el refugio valor nuevo, iba a desplazar al oro. Por ahora, la evidencia empírica muestra que en los momentos de crisis y gran incertidumbre el oro sigue primando. De hecho, venía batiendo durante los últimos días récord tras récord en términos nominales, ¿sí? Mientras que el Bitcoin no tenía más correlación con los activos de riesgo, digamos, que con los activos de refugio. Y la otra cuestión estructural sí es que, por ejemplo, el nuevo presidente de la SEC, que es el equivalente a la Comisión Nacional de Valores, es un hombre muy del pro criptomonedas y Bitcoin, y es probable que puedan darle un impulso a todo ese segmento para integración con el mercado de capitales global. Eso ya se viene haciendo, de hecho están todos estos ETFs y todo que siguen a determinadas criptomonedas, pero bueno, es un gran enigma hacia adelante que yo todavía no he podido develar, que tiene que ver con la usabilidad de eso, ¿no? Con la inserción de eso como una moneda, una unidad de cuenta que sirva para hacer transacciones en la economía real, ya sea de bienes y servicios, y que creo que en la medida de que todavía haya cierta resistencia ahí, se va a ver al Bitcoin como un activo financiero más de especulación y no tanto como una unidad de cuenta o reserva de valor que pueda disputarle ese trono al oro, al dólar estadounidense, etcétera. Digamos, y eso que estás hablando, digamos, de la criptomoneda, digamos, con mayor estabilidad, ¿no? Y que a su vez también tiene una volatilidad muy importante. Sí, exacto. No tengo la autoridad como para hablar de las otras que son menos relevantes, que algunas tienen proyectos atrás, pero tampoco los conozco, sino que es mejor centrarse en la mainstream, que es el Bitcoin, y en la más generalizada del uso de la gente. Totalmente. Por último, ahora sí, ya, y no te mentimos más, Diego, bueno, ayer Trump dio marcha atrás leve, digamos, o por lo menos bastante significativa igual, con respecto al tema de aranceles con China, que es su principal rival comercial y contra quien estaba desatando esta guerra comercial. Se tranquilizó un poco también por el tema del lado de la Fed, aunque le sigue reclamando por el tema de las tasas a Powell. Si esto continuara por este camino, digamos, de una armonía, ¿crees que tardaría mucho también una recuperación desde el lugar a donde terminó encontrándose el mercado, bueno, digamos, de referencia nuestro, que también es el norteamericano? Yo creo que de corto plazo es poco probable que vayamos a los nuevos máximos de vuelta, aun cuando esto se encamine y se solucione. ¿Por qué? Porque cualquier solución que haya en la negociación entre Trump y China va a implicar que vamos a terminar con aranceles más altos de los que teníamos anteriormente, digamos, ¿no? No se va a volver a foja cero. Incluso hay aranceles a las importaciones también para todo el resto de los países, ese 10% que se aplicó. Entonces, hay algo que va a ser distinto estructuralmente, ¿sí? Uh-huh. Todo el mercado va a, si se quiere, me parece a mí, a tratar de adaptarse a esta nueva realidad. Las tensiones van a seguir. Hay un enfrentamiento, te diría, geopolítico, de disputa geopolítica por el liderazgo a nivel mundial, y eso va a permanecer por más de que haya una mesa de negociación. Creo que todo esto genera oportunidades de comprar buenos activos financieros, buenas empresas a mejores precios. El mercado había ido demasiado lejos en las valuaciones y ahora estamos en plena temporada de presentación de balances corporativos correspondientes al primer trimestre, pero las empresas lo que dan es el guidance hacia adelante. Claro. Y ahí vamos a tener un sentido real de cómo está impactando todo esto
este proteccionismo, nuevo proteccionismo en los negocios de usuales y frecuentes de estas compañías, y ahí se verá un poco dónde estará, digamos, las mejores oportunidades, siempre pensando más en el mediano y largo plazo. Totalmente. Diego Martínez Bursaco, Country Manager de InView, te agradecemos mucho, como siempre, por compartir un momento con nosotros. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo y que estés bien. Igualmente. Nuestro invitado del día de hoy, con, bueno, obviamente, como ustedes saben, ya lo venimos escuchando en varias oportunidades presente en nuestro programa, sus amplios conocimientos explicándonos fácil lo difícil. Así que este fue otro nuevo episodio de Sentido Económico, en este caso con este protagonista como invitado.